Para llegar a ser un ser invulnerable, absolutamente independiente espiritualmente, yo necesito haber alcanzado una condición que es puramente interior. No depende mi paz interna, absolutamente nada de lo que sucede en mi exterior. Ni de lo que los demás hacen o no hacen, de lo que piensan o de lo que no piensan, de lo que creen o de lo que no creen, ni de lo que sucede o de lo que no sucede en el mundo externo de las formas, tiene ninguna importancia para mí en el mantenimiento de mi paz. Es el punto de partida de un maestro. Una vez se logra ese punto, entonces adquiere una facultad maravillosa que te permite así actuar positivamente donde tú tengas que actuar. Pero cuando digo positivamente, digo de acuerdo con las leyes del universo. Es decir, un maestro no hace nada que no le corresponda hacer, ni deja de hacer algo que sí le corresponde hacer. Pero cualquiera de las dos situaciones las maneja desde una paz interior total. Lo que tenga que hacer, él lo hace. En paz total. Lo que sabe que no le corresponde hacer, no lo hace. En paz total. Esa condición, que es la que reemplaza los ideales, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Sobre qué tengo que trabajar? En este instante, que estamos en este taller. En reconocer que mis ideales son un obstáculo. Mientras yo no haya reconocido eso, mi problema de sufrimiento no tiene solución. Así de sencillo. Por eso yo les decía, si tus ideales son necesarios para tu felicidad, son un obstáculo. Si no son necesarios, no los necesitas. Dedícate a hacer lo que tengas que hacer, conforme a la ley del universo, y eres libre. Lo importante es que nosotros tengamos clarísimo una cosa. Ninguno de los que estamos en este salón, en este instante, somos Hitler ni Simón Bolívar. Por lo tanto, la función de estas personas era la de ellos. La función nuestra es la de nosotros. Descubrirla, esa es nuestra sabiduría. Hay algo evidente. La forma como una persona abandona el mundo de la materia nos puede hablar con claridad de si violó la ley o no la violó. El ideal de un ser humano, si pudiéramos hablarlo de esa manera, pero dijéramos más bien que el equilibrio perfecto con el universo en un ser humano lo podría reconocer en estos tres elementos. Nacer en paz y sano. Vivir en paz y sano. Y morir en paz y sano. ¿Sí? Para eso tendría que haber alcanzado un nivel de maestría. Es evidente que los personajes que tú acabas de nombrar no fue esa su experiencia de vida, lo cual indica claramente que manejaban dos cosas muy claras. Primero, un nivel de ignorancia y segundo, una función correspondiente con su propia ignorancia. La ignorancia también tiene funciones, no van a creer que en el universo todo es tan perfecto que la ignorancia es tan importante como la sabiduría. Lo que es clarísimo es que la sabiduría tiene unas funciones y la ignorancia tiene otras. ¿Sí? No hay cosas buenas ni malas. Cada una son herramientas diferentes que manejan funciones diferentes y tienen dentro de la divinidad propósitos diferentes. Entonces yo no puedo decir que el fuego es bueno y que el agua es mala, o al contrario. Lo que tengo que reconocer es que el fuego cumple unas funciones y el agua otra. Y por favor no le pidas al fuego que cumpla las funciones del agua, ni al agua que cumpla las del fuego. Eso no hace que el uno sea mejor o inferior al otro. Es lo mismo. La ignorancia cumple unas funciones y la sabiduría otras. Ambas son necesarias en el contexto del universo. Es decir, los ideales son algo absolutamente innecesario. En los otros módulos hemos ido trabajando desmontar aspectos de nuestra personalidad que son limitantes para el desarrollo del amor, de las facultades superiores, de la paz interior y de los niveles de correspondencia exterior. Pero cada vez nos damos cuenta que hay nuevas cosas por desmontar. En este taller estamos entrando a desmontar el punto fundamental del sufrimiento. No lo hemos hecho antes porque estamos tratando de que cada persona tenga herramientas internas para hacerlo. Si no lo tiene aún, no importa, en algún momento las tendrá. Entonces ahora sí vamos a concluir esto. Tus ideales se oponen a tus propósitos. Definitivamente. Cualquiera que sea el ideal que tú tengas de la vida, se opone a tus propósitos. Porque tus propósitos ya vimos que eran la felicidad, la satisfacción, la paz, el equilibrio interior. Esos son los propósitos.
Y los ideales son exactamente contrarios a eso. ¿Por qué razón? Idealizar es no aceptar la realidad. Porque si aceptaras la realidad no habría nada para idealizar. Así de sencillo. Yo idealizo algo que no está presente en mi realidad. Por lo tanto, si yo aceptara la realidad, no tendría nada que idealizar. Porque me daría cuenta de algo que está siempre presente, pero que para la mente del hombre no es obvio. Y es que lo que sucede es perfecto. Yo solamente trato de cambiar algo. Cuando lo considero inadecuado, imperfecto, inservible, yo trato de cambiarlo. Pero si yo reconozco que todo lo que sucede es perfecto, yo ya no trato de cambiar nada. Mientras no haya hecho ese reconocimiento, yo estaré en lo que se llama la lucha constante e inútil del hombre contra la realidad de la vida, es decir, contra la voluntad del Padre. Por esa razón los ideales no sirven para nada externamente. Internamente tienen una utilidad, reconocer nuestra ignorancia. Tener ideales es una herramienta maravillosa para tener sufrimiento. Y tener sufrimiento es una herramienta maravillosa para reconocer nuestra propia ignorancia. Obviamente que hay confusiones. Nosotros los seres humanos en este momento somos un mar de confusiones. Si no fuéramos un mar de confusiones, nuestro planeta manifestaría una característica totalmente diferente a la que manifiesta. Y cada uno de nosotros, a nivel individual, manifestaría también una característica totalmente diferente a la que manifiesta. Entonces, el proceso que sucede en nuestro planeta y el que sucede a nivel de cada uno de nosotros como individuo es el resultado de esa confusión mental. Esa confusión mental, ¿en dónde se origina? En lo que tú acabas de decir, en todo lo que aprendimos, porque nos aprendimos todo lo que nos enseñaron. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Si alguien aprendió algo que no trae felicidad y paz a su interior, aprendió algo falso, pero necesario. ¿Qué puede hacer ahora la persona que reconoce en este instante eso? No tiene sino una opción muy sencilla. Necesita desechar todo lo que aprendió, porque lo que aprendió, que no le trajo felicidad, ya terminó de cumplir el propósito que tenía, que era mostrarte la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría. Como ya reconociste esa diferencia, lo aprendido ya no lo necesitas, ya es obsoleto para ti. Entonces, ¿ahora qué necesitas hacer? Comprender, ya no es aprender, comprender cómo está organizado el universo, comprender cómo funciona el universo y comprender cuál es tu papel a nivel individual, tu función dentro del universo existente. ¿Para qué? Para fluir con el orden del universo, con las leyes del universo y así lograr tu propósito, que es la liberación total del sufrimiento. Entonces, ¿qué sugiero yo en este momento? Olvidémonos de todo, de que me enseñaron los principios morales, de que me enseñaron las metas, de que me enseñaron los propósitos, de que me enseñaron que todo lo que nos enseñaron era necesario. Pero en este momento es un obstáculo para tu felicidad. En este momento es un obstáculo total para la expresión de tu amor. Eso que aprendimos fue necesario. Pero en este instante, si estás en este curso, eso ya cumplió la función que tenía que cumplir, mostrarte algo. Si ya te lo mostró, no lo necesitas más. Los maestros dicen esto. Tú no necesitas leer más cuando ya has leído suficiente. Tú no necesitas aprender nada nuevo cuando ya has aprendido suficiente. Porque ahora tu proceso cambiará totalmente y necesitas hacer otra cosa. Entonces, ¿hasta cuándo necesitas hacer algo? Hasta cuando no has comprendido lo que eso enseña. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que se opone a la comprensión o la expresión de amor? Que es algo muy sencillo en el fondo. Se opone todo nuestro sistema de creencias aprendido. Eso se opone. ¿Cómo nos liberamos? Reconociendo esa ignorancia y voluntariamente eliminándola. Para eso estamos en este taller. En este momento, un maestro superior, ¿qué está haciendo en este momento frente al hecho que la naturaleza determina? ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Y por qué no está haciendo nada él?
Por una razón muy sencilla, porque a las personas a las que les corresponde hacer, ya lo están haciendo. ¿Estará sufriendo el maestro por eso? Para nada. Él sabe la razón por la cual eso sucede, sabe cuál es el propósito de ese suceso y sabe a quién le corresponde manejar las características del suceso. Y como todo eso ya está sucediendo, él está en paz. Pero cuando un maestro tiene que actuar, su acción es absolutamente concreta y exacta, pero solo a la que a él le corresponde. No le quitan el oficio a nadie. Bueno, para entender ese propósito y todo eso, este curso es un curso de liberación total de sufrimiento. Si tenemos las herramientas, nos podemos liberar ahora en los próximos 4 meses. Si no tenemos las herramientas aún implementadas en nuestro interior, ni este curso ni ninguno otro nos dará la liberación por ahora. Cuando tengamos las herramientas implementadas, nos liberaremos definitivamente de todo sufrimiento. No podemos saber quién las tiene o quién no las tiene. La única forma es hacerlo para que cada quien lo verifique en su interior. Todo eso que tú dices, catástrofes y todo, lo vamos a manejar en este mismo taller, pero vamos a ir a avanzar. Para terminar antes del refrigerio, tu propósito de ser feliz se cumple aceptando la realidad. Por lo tanto, nuestro próximo ejercicio será reconocer qué significa la realidad. Ya reconocimos lo obsoleto de los ideales. Los ideales no sirven sino únicamente para reconocer tu ignorancia. Una vez reconoces tu ignorancia, puedes desechar totalmente los ideales de tu mente. Se convierten en un obstáculo total para tu paz. Entonces, para no tener ideales, ¿qué necesito hacer? Reconocer la realidad como tal y aprenderme a mover en ella, aceptándola como una herramienta maravillosa. Para concluir lo que estábamos tratando acerca de los ideales, entonces me gustaría repasar 2 elementos muy sencillos. Permitan que su mente vaya asimilando algo y lo vaya verificando como una realidad. Vamos a hablar de una realidad científica. Acabamos de ver que la relación del mundo interior del ser humano con el mundo externo de la materia y de las circunstancias que rodean la vida de cada uno de nosotros es una relación constante y permanente que necesitamos aprender a manejar. Entonces, evidentemente que cada uno de nosotros mantiene en su interior diferentes niveles de sufrimiento o de insatisfacción por una sola causa, por una sola razón, porque no logra aceptar ciertas cosas de las circunstancias externas. Y no logra aceptar porque no comprende la razón por la cual suceden, no sabe la causa profunda que hay detrás de todo suceso. Y hasta ahora estamos acercándonos a una profundización de leyes del universo. Entonces, vamos a seguir trabajando el proceso de comprensión de la razón por la cual sucede todo lo que sucede en nuestro entorno, hasta cuando logremos conscientemente cada uno de nosotros aceptarlo como una realidad de amor. En este momento estamos listos para liberarnos. Este es el primer planteamiento de la aceptología. Entonces vamos a continuar un poquito más profundo a ver. La secuencia de la liberación interior del ser humano sigue unos pasos, yo diría, verificados y científicamente comprobados. Observemos un poquito cómo van siendo nuestros pasos en el desarrollo espiritual de comprensión y de conciencia. Lo primero que evidentemente nosotros podemos reconocer son las religiones. A partir de los principios básicos y primarios de la civilización humana, podemos reconocer la existencia de religiones. Las religiones son importantes y son necesarias dentro de los procesos del universo y de la evolución humana. Sin embargo, como todo proceso, tiene secuencias cíclicas y temporales. ¿Hasta qué momento necesitamos una herramienta? ¿Y en qué momento esa herramienta deja de ser útil? Y si no la suelto, se convierte en un obstáculo para mí. Eso es exactamente lo que necesitamos determinar con el proceso de nuestro desarrollo espiritual. Entonces digamos que la religión es importante porque está sustentada en algo, en la fe. Y yo les aseguro algo, para caminar un camino a oscuras, donde tú no tienes ni idea con qué te vas a encontrar, y no tienes posibilidad de verificarlo sino tropezándote, no tienes sino una sola herramienta válida, la fe.
Entonces las religiones cumplen una función importantísima en el sustento y desarrollo de la fe en el individuo para que esa persona pueda enfrentar desde su oscuridad interior, desde su propia ignorancia, las circunstancias del desarrollo de su propia vida. Yo he verificado que cuando una persona tiene ignorancia en su interior y tiene ausencia de fe, su vida es un conflicto tan grande, se llena de tanto miedo y de tanto temor, que inclusive llegan a aislarse del puro miedo y a entrar en la inactividad, en la inacción total por físico miedo. ¿Por qué razón ese miedo? Porque la ignorancia es una oscuridad interior que no le permite ver la vida. Y la falta de fe pues no le da ninguna fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Entonces, de ahí la gran importancia del desarrollo de la fe, y esa es una función de las religiones. Pero ese es el primer paso. Todas las religiones están sustentadas en creer en el orden universal. No es en saber ni en verificarlo, es creencia ciega. Usted tiene que creer esto como una herramienta interior que le dé fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Primer paso. Segundo paso, entra la ciencia. Entonces la ciencia nos plantea exactamente el polo opuesto. Usted no tiene que creer nada, porque usted tiene que verificar la realidad de los sucesos que existen en su vida y saber exactamente cómo se producen y comprobar científicamente la realidad de esos sucesos. Entonces la ciencia viene y nos aporta una nueva herramienta. Sin embargo, no es suficiente, porque resulta que la ciencia está sustentada en la medición y en la comprobación de hechos y sucesos. Y resulta que nuestras herramientas de medición de hechos y sucesos aún son absolutamente rudimentarias. Por lo tanto, lo que podemos medir y comprobar científicamente es una porción absolutamente insignificante de la realidad gigante del universo. Eso no le quita ninguna validez a la ciencia, solamente que al igual que la religión es solamente un paso más en nuestro proceso del desarrollo de la liberación total. Entonces viene la ciencia a complementar la religión y a complementar la filosofía. ¿En qué momento lo hace? En el momento en que la filosofía o las religiones nos han planteado elementos desde la creencia o desde la aceptación simplemente por fe de ciertos sucesos. Y la ciencia poco a poco ha ido demostrando científicamente la existencia de ciertas realidades que aún la religión o aún la filosofía ya habían planteado anteriormente con diferentes nombres, pero comienzan a verificarse. Entonces viene el segundo paso que nosotros damos para lograr el desarrollo interior hacia la liberación. El tercer paso es el que llamamos la sabiduría. Entonces, la definición de ciencia. Saber ciertas cosas del orden universal. Aquí no estamos hablando de creer. En el primer paso estamos hablando de creer en el orden universal. En el segundo paso estamos hablando de saber ciertas cosas del orden universal. Fíjense bien que digo ciertas cosas. Es apenas parcial. Es limitado, pero es un saber, un verificar, no es una creencia. En el tercer paso es el de la sabiduría, y fíjense que la sabiduría es el resultado de interactuar la religión con la ciencia. Porque entonces eso nos da una herramienta nueva. La capacidad de seguir el orden universal aún sin conocerlo. Es decir, empezar a dejarse guiar por la vida. Es lo que se llama la sabiduría. Aún dejándome guiar por la vida, puede ser que yo no tenga nada claro en mi interior la razón por la cual los sucesos o los eventos van uno tras otro apareciendo alrededor en mi vida. Puedo que no sepa eso, pero si reconozco que es la sabiduría, que esos sucesos tienen un propósito y que esos sucesos se originan en fuerzas superiores a mí mismo y verifico que al seguirlos tengo menos problemas que al no seguirlos, entonces yo empiezo a seguir el orden del universo aún sin conocerlo. A eso se le llama sabiduría para la vida. Tampoco es suficiente. Porque el que yo siga el orden universal no significa para nada que yo tengo la maestría suficiente como para poder o ayudar a otros, o aceptar a otros, o efectivamente servirle a otros. No es suficiente aún. Entonces viene la aceptología, que es el cuarto paso. La aceptología, más que seguir el orden, simplemente como una herramienta para tener menos dificultades en mi vida, lo que reconozco es la necesidad de respetar el orden universal. Y la necesidad de respetar el orden es respetar las experiencias de todos los seres y todos los sucesos. Respetarlos es no interferir con ellos.
Y para no interferir con ellos y poderlos respetar, necesito aceptarlos. A partir del cuarto paso, los ideales son absolutamente obsoletos, innecesarios. Hasta antes del cuarto paso, es decir, hasta el tercer paso, los ideales son aún necesarios. A partir del cuarto paso, tú ya no necesitas ideales ni te sirven para nada, sencillamente porque al respetar el orden universal, los ideales no tienen ninguna aplicación, cero aplicación. Porque si estás respetando el orden del universo, es reconocer la realidad presente como lo necesario. Y mis ideales están precisamente buscando algo que no existe. Idealizar es situarme mentalmente en una imagen que no está sucediendo o que no existe. Lo estoy idealizando en mi mente. Si mi propósito es realizarla, estoy yendo en contra del orden universal, sin saberlo, puesto que eso no está sucediendo. Entonces, a partir del cuarto paso, la ciencia de la aceptología, necesito dejar totalmente mis ideales por comprensión de su inutilidad, no porque alguien tenga que hacerlo. En la medida en que la única forma de reconocer el orden universal es actuar. Y si tú no actúas, no hay forma de reconocer ese orden ni de recibir realmente información ni ayuda. Los maestros no le dan ninguna información a nadie que no esté trabajando para que esa información tenga una utilidad para él. Te aseguro que no te la dan. Las respuestas a los discípulos ante preguntas que se van más allá de los campos de acción inmediata es: tú no necesitas saber eso porque no estás haciendo nada con eso y no tienes ni siquiera la intención de hacer algo con eso. Solo es curiosidad, no te la vamos a responder. Entonces, la ayuda que yo te ayudaré es eso. En la medida en que tú actúas, necesitas información para tu acción. Y en ese momento la divinidad te da la información y esa es la ayuda que viene. Por eso, pero la actuación no requiere de un propósito y el propósito no requiere de un ideal. De un ideal. Y eso es hasta aquí. Hasta la sabiduría. O sea, aquí ese dicho funciona hasta el 3. Exactamente. Y después entonces, Dios mío, que diga lo que sea. Okay. Después es, fíjate lo que viene después del cuarto paso. Después del cuarto paso viene algo maravilloso. Yo soy una herramienta en las manos de la divinidad, no un opositor a la divinidad. Una herramienta en las manos de la divinidad. Por lo tanto, yo decido ser una herramienta útil y una herramienta que es guiada por aquel que la maneja, que no soy yo. Yo solo soy la herramienta, el que maneja la herramienta es otra cosa. Por lo tanto, decido ser una herramienta útil en las manos del artista. Y voy a fluir con el orden del universo. Esa es la aceptación. Haciendo exactamente lo que necesito hacer y cumpliendo la función que me corresponde cumplir. Para hacer ese propósito ya necesito aceptar. Los propósitos y los ideales tienen la función de permitirnos reconocer nuestra ignorancia de las leyes, permitirnos reconocer la inutilidad de luchar contra la vida, la inutilidad de tratar de desorganizar el universo para acomodarlo a nuestros conceptos humanos. Para eso sirven los ideales y para eso sirven los propósitos. El propósito válido y profundo de todo ser humano siempre lo encontramos con preguntas sencillas. Tener satisfacción, ser feliz, encontrar paz interior, porque ese propósito, más que propósito, es la verificación de la esencia de amor en ti. Y es absolutamente igual para todos los seres humanos. De ahí para allá todas las metas, ideales, caminos, herramientas, que sean una forma de lucha contra la vida, son una forma de lucha contra la organización del universo, establecida por la sabiduría. Más que por la sabiduría, por el orden absoluto del universo, que es perfecto. Los maestros no cometen errores, por eso se les llama maestros. Los aprendices, como nosotros, tenemos derecho a cometer errores. Y sin embargo, esos errores son necesarios para nuestro propio aprendizaje. Pero un maestro es maestro porque no comete errores. Mientras comete errores, pues no se le llamará maestro. Y nadie lo va a juzgar ni interpretar por esa razón, porque eso es natural, es normal y es necesario. Solamente que es importante ubicarnos en nuestra propia correspondencia. ¿Yo estoy cometiendo errores? Perfecto. Yo estoy aprendiendo de la vida. Pero ojalá no seamos muy tercos para aprender, porque el sufrimiento se mantiene. Entonces, a partir del cuarto paso, ya los ideales son obsoletos, no sirven. Y el quinto paso, a nivel humano, aquí no estamos hablando sino de nivel humano, porque el propósito de magia del amor es que cada uno de nosotros alcance un grado, que se reconoce con un título, que se llama Maestro Humano en Sabiduría. Fíjense, Maestro
humano, o sea, mortal aún. En sabiduría, o sea, alguien que maneja los últimos 3 pasos con maestría. Entonces la maestría es la capacidad de adaptarse al orden universal. No solamente respetarlo, adaptarse. Tú desde aceptación comienzas a respetar totalmente el orden del universo. Pero solamente desde maestría tú te adaptas totalmente al orden del universo. Te fundes con él, te mimetizas con él y te haces parte de él, del orden del universo. Por eso los maestros tienen características tan especiales. Y no es fácil encontrarse con un maestro porque precisamente por su misma maestría, para no interferir con nosotros, ellos se hacen, no solamente son invulnerables, se hacen invisibles para nosotros. O por lo menos se hacen imperceptibles. Casi no son invisibles. Porque su función no es interferir. ¿Por qué lo hacen? Porque si una persona con un nivel de ignorancia llegare a saber que muy cerca de él hay una persona con una capacidad superior de actuar, casi sin límites, entraría en un conflicto interior muy grande al saber que teniendo la capacidad no actúa como el otro supone que debería hacerlo. Es nuestro mismo caso con Dios. Nosotros no podemos comprender que Dios no actúe conforme a lo que cada uno de nosotros los seres humanos piensa que es lo correcto. Entonces tiene 2 opciones la mente. O Dios no existe o Dios es injusto. Las 2 son totalmente equivocadas. Entonces, ¿cuál es la razón? Sencillamente que no conocemos las leyes ni cómo está organizado todo esto. Conocer eso, siguiendo los pasos de creer, saber, seguir, respetar y adaptarse, nos dará la liberación total y absoluta de todo sufrimiento. En ese momento nos llamaremos maestros humanos en sabiduría. De ahí para allá sigue una trascendencia tan linda que lleva a la inmortalidad. Por ahora, vamos solamente a tratar de seguir nuestros pasos correspondientes. Entonces yo diría que en este momento nosotros estamos aquí, la mayoría de las personas están en el segundo paso, entre un proceso entre religión y ciencia. Otras personas podemos estar en el tercer paso, tratando de seguir el orden del universo. Pero la aceptología ya es respetarlo totalmente. Para tener derecho a salir, ¿ustedes saben cómo se llama técnicamente el planeta en términos terrestres? Este es el planeta de los condenados a muerte. Es una cárcel planetaria, donde nadie se escapa, jamás nadie se ha escapado de aquí. ¿Por qué razón? Porque la única forma de escaparse de aquí es muriendo. Y no somos seres planetarios porque no somos capaces de respetar el orden del universo. Y a donde quiera que fuéramos nosotros, trataríamos de luchar contra el orden del universo. Y es suficiente con que luchemos aquí en nuestro planeta. No es necesario hacerlo a otras partes. No está permitido. Entonces, aquel que alcance la aceptología se hace correspondiente con no ser más prisionero de este lugar. Se libera de ser un prisionero, porque aprende a respetar. Hasta ahí estamos clarísimos, ¿no es cierto? Entonces aspiramos llegar en Escuela de Magia del Amor hasta el paso 5. En este módulo yo me sentiría feliz de que lográramos el paso 4. Para terminar hoy vamos a plantear el punto de partida de nuestro tema 1, donde empezaremos a hacer un ejercicio en nuestro próximo encuentro. En el tema 1, hasta ahora estábamos trabajando la introducción con todo esto que hicimos. Les voy a pedir el favor de leer el manual hasta la introducción. Nada más. Estudien el temario y la introducción. Nada más. Semana entrante, después de que trabajemos el tema 1, entonces estudiaremos el tema 1 y haremos el ejercicio que hay al final. Por ahora simplemente me gustaría plantearles lo que se llama una afirmación científica. La aceptología es una ciencia. ¿Por qué podemos llamar a la aceptología una ciencia? Porque nos vamos a sustentar en una afirmación puramente científica. Una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Esa es una interpretación científica. Un científico no se engaña, porque él sabe que puede interpretar algo, pero él no se engaña en cuanto al resultado que obtiene. Y él sabe que el resultado es una realidad, y que cuando aprende a obtener ese resultado voluntariamente es porque ya sabe cómo se hace. Que es la misma realidad científica. La realidad de un resultado no puede ser engañosa. La interpretación sí puede serlo, pero no la que estás verificando.
Y en eso se basa la ciencia. En verificar un resultado hasta que aprende a obtenerlo siempre de la misma manera. Entonces ya sabe que no es casualidad. Entonces, una ama de casa que hace un bizcocho en el horno de la cocina no cree que sabe hacer bizcochos. Sabe cómo hacer el mismo bizcocho todas las veces y que le quede igual. No es una casualidad ni una creencia. Ahora veamos entonces una afirmación filosófica para terminar hoy. Esta frase está en sus manuales, entonces no se preocupen. Algunas otras que estaban anteriormente no estaban. Entonces, científicamente está demostrado que es una realidad el sufrimiento ante aquello que no podemos aceptar. Esto es una afirmación filosófica, pero les aseguro que es tan científica como la anterior. ¿Quién de ustedes no puede verificar en este instante un sufrimiento interior ante cualquier cosa que no pueda aceptar? Piensen en cualquier cosa que ustedes no aceptan y miren en su interior cuál es el resultado. Cualquier cosa que no acepten, sea la muerte de un ser querido, sea la pérdida económica de algún elemento, sea una limitación física, sea que tu hijo se niegue a hacer lo que a ti te gustaría que fuera. Cualquier cosa que tú no puedas aceptar genera inmediatamente en tu interior un sufrimiento. Y esto es una realidad verificada. Esto no es nada para creer. Y si les parece interesante, esta semana obsérvenlo. Hay dos formas de observarlo. Una, observar lo que no puedo aceptar y luego observar lo que yo siento. La otra, observar lo que yo estoy sintiendo y preguntarme qué es lo que no he podido aceptar. Intenten ese ejercicio esta semana. Para que verifiquen la realidad del sufrimiento o insatisfacción exactamente ante aquello que no puedo aceptar. No hay otra razón, pero verifíquenla, por favor. Que el ejercicio para verificar esta afirmación filosófica puede verse desde dos puntos. Uno, que al observar un evento externo, circunstancial en tu vida, que no puedes aceptar, verifiques en tu interior lo que sientes ante eso y verás que hay sufrimiento. Cualquier tipo de sufrimiento. O inversamente, cuando te encuentres sufriendo ante cualquier cosa, así no hayas determinado qué es, el solo hecho de que te encuentres sufriendo, entonces vas a hacerte una pregunta. ¿Qué no estoy aceptando que genere este sufrimiento? Y ahí encontrarás lo que no has podido aceptar. Es el primer ejercicio de verificación de la aceptología como ciencia. Que el resultado del sufrimiento se da siempre y se puede repetir y conseguir en laboratorio. No tiene opción, lo consigues en laboratorio. Y siempre podrás repetir ese experimento y siempre dará el mismo resultado. Por eso es científico.